Así es. ¿Qué medidas puede tomar de carácter recomendatoria o del uso de la fuerza en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión? Si hay amenaza a la paz, la Asamblea solo puede dictar recomendaciones. Recomendación. ¿Qué pregunta quieren hacer? Profe, ¿podría explicar más o menos lo de reservas que no tengo, si bien Ujú. tengo en claro lo que es el concepto, pero no sé si, o sea, debe ser aceptada por los demás estados? A ver, una reserva, No, creo como que no. dice la Convención de Viena, es una declaración unilateral que puede hacer un Unilateral. Estado al momento de firmar, aceptar, adherirse, ratificar o aprobar Ratificar. un tratado. Esta reserva lo que puede hacer es modificar o excluir los efectos jurídicos de algún artículo del tratado. Modificar o excluir. Las reservas emitidas por los estados, ¿cuándo entran en vigencia? Cuando es aceptada por otro estado. Puede ser aceptada de manera manifiesta o cuando es notificado el estado que debe aceptar la reserva y queda callado por el término de 12 meses. Eso quiere decir que de manera implícita aceptó la reserva. Tiene que hacerlo de manera explícita la no aceptación de la reserva. Entonces, las reservas realizadas por los estados pueden ser muy diferentes entre un estado que hizo la reserva y otro que puede que no haya hecho una reserva. Entonces los estados van a estar obligados de diferente manera al texto del tratado. Eso. ¿Se Profe, entendió? ¿Mm? una pregunta. Sí, Digamos, vio que para salirse de un tratado tiene que denunciarlo primero. sí. Entonces, un tratado puede hacer que no, o sea, que no tenga el derecho a denunciarlo. No, 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 no. A ver, la denuncia del salirse de un tratado siempre está. ¿Sí? No es que no va a tener eso, o sea, ¿por qué? Porque lo estaban a decir, de por vida voy a estar obligado a cumplir con el tratado. No, no es así. Una de las formas de dar fin al tratado es con la denuncia. No me importa más o no me sirve más cumplir con el tratado, lo denuncio. Es O así. porque violó una de las reservas. También puede ser, ¿sí? Por ejemplo, como Estado emito una reserva o fundo una reserva y se violan a mi reserva, ahí podría Ujú. denunciar y Sí, a ver, no me conviene más estar obligado al tratado porque, no sé, no. Ya mi política exterior es diferente a lo que dice el tratado, lo que busca el tratado, entonces lo denuncio, me desobligo. A ver, la política exterior de Estados Unidos de no proteger el medio ambiente y Donald Trump denunció los tratados sobre protección al medio ambiente, Kioto, de esos. Una vez que se denuncia, no importa si lo toman o no, lo No toman o no importa. esa. Depende el tratado, debe pasar un periodo de tiempo determinado, depende de lo que diga el tratado, para que los estados se adecúen a la salida de ese estado. No es que automáticamente me voy del tratado, tengo que adecuar esa salida. Está, profe, gracias. profe, este está relacionado con la codificación del derecho internacional. Sí, sí, es una de las problemáticas. Las reservas y la otra problemática es la obligatoriedad que los estados se obligan
a los tratados cuando ellos consideren pertinente, si no, no. ¿Alguna pregunta? Profe, Mm. ¿cuál es la diferencia entre un tratado contrato y un tratado ley? A ver, el contrato tiene relación con el tratado bilateral. El tratado bilateral se considera que es un tratado contrato porque al ser bilateral hay dos partes que se ponen de acuerdo y confeccionan el tratado para regular sus derechos y obligaciones sobre un tema particular del tratado. Entonces, como ustedes saben, un tratado contrato, su alcance es entre las partes. Si hacemos un contrato de compraventa, ¿qué alcance tiene entre las partes que hicieron la transacción entre el bien y lo pagado? Un tratado ley, como dice la palabra, es un tratado amplio, extenso, que obliga a más de dos estados. Ese tratado ley puede también obligar a otros estados que se adhieran al tratado. Por eso se habla de tratado ley por su extensión en su aplicación a varios estados. ¿Se entendió? O sea que la diferencia sería que en el bilateral son dos estados y en el otro son más de tres estados. Sí, su extensión a la aplicación del tratado, por eso es ley, por el carácter general y el contrato Tratado es por su... ley podría implementarse Y, en el Mercosur, por ejemplo. ¿Cómo? El tratado ley. Sí, el Sí. Mercosur. y otra diferencia puede ser Y, su perdón, tratado permanencia. contrato puede ser el de Argentina con Chile, el de los hielos continentales. Solo afecta a dos estados. A Brasil no le importa, a Perú no le importa. Y los tratados de ley tienen permanencia en el tiempo, Igual que el tratado contrato. pero ese acaba como que termina en cuando se cumple el objeto. Depende, depende. Depende si es de cumplimiento continuo o de cumplimiento instantáneo. Ah, sí, ahí Y entendí. sí. Claro, A por ver, ejemplo, la contratos creación de un perdón, puente. tratados en relación al medio ambiente o a la no contaminación del río Uruguay entre Argentina y Uruguay, que tuvimos un gran problema con el tema de las papeleras. Ese tratado está vigente y regula las actividades en la costa argentina como uruguaya. No es que es un tratado que tiene cumplimiento instantáneo y ya se termina, no. Perdura en el tiempo. Acá estamos hablando de la cantidad de estados que están obligados. ¿Está? ¿Qué otra pregunta? De la visión realista puede ser, profe, de Mm, Juan Carlos Puig. sí, la visión realista es la visión que se tiene de las normas, del punto de vista normológico, diquelógico y sociológico. Es el ámbito de validez de la norma, el análisis que uno debe hacer del porqué de la existencia de la norma o el contenido de la norma. Y una norma de cualquier tipo, nacional, provincial, municipal, es desmembrarla en tres. De decir, bueno, ¿qué dice la norma? El texto de la norma dice esto. Desde el punto de vista de la justicia, ¿es justa o no la norma para la comunidad? Para algunos va a ser justa, otros va a ser injusta o más injusta que justa. Y el otro, el contexto sociológico. ¿En qué ámbito social o cuál fue el ámbito social imperante para que se dicte esa norma? ¿Cuál fue la necesidad para el dictado de la norma? ¿Qué se estaba viviendo en ese momento para que la norma se dicte? Y lo que establece la norma, ¿es justa o no?
y y se puede cumplirla, el Estado la puede hacer cumplir o no. Y ahí viene a entrar en juego la norma justa o injusta. Si va a tener o no apoyo por la sociedad y que la sociedad va a cumplir o se va a oponer. La mayoría de las personas, cuando yo expliqué este tema, la analizamos a las normas no desde el punto de vista normológico, sino diquelógico y sociológico. Y eso habíamos hablado, el ejemplo de la ley del aborto y otras normas más. Capaz alguno nunca leyó la ley del aborto, pero lo analizamos desde el punto de vista, está bien, está mal, desde el punto de vista religioso, ético, de justo, injusto, o sociológico, sí, por la necesidad de las mujeres, por la necesidad de la sociedad, pero nadie pudo leer la norma en sí, qué dice. Eso es. ¿Qué otra pregunta? Los tratados y los terceros estados, profe. ¿Mm? ¿Eso tiene Terceros que ver con estados. la adhesión o no? No entiendo dónde está eso. En la sección cuarta de ¿Qué la Convención pregunta? de Viena. La norma general concerniente a terceros estados, dice, un tratado no crea obligaciones ni para un tercer estado sin su consentimiento. Y no. A ver, Pero no hay pregunta a eso, profe. pero no hay pregunta de eso ya es por lógica. Un tratado con respecto a terceros estados que no están obligados no tiene relación Y no, porque hay que si no se obligarse. obligaron. No sé si me expliqué. Sí, A ver, perfecto. la pregunta 45 dice, ¿en qué condiciones se puede delegar competencia y jurisdicción en organizaciones supraestatales? Pero Eh, esa es del esa, artículo 75, ese es el inciso 75, 24. inciso 24, en Sí, condiciones de reciprocidad e igualdad y con estados que respeten el orden democrático y los derechos humanos. En Argentina todavía eso no existe, digamos. Eso ¿No? sería para la Unión Europea. Sí, a ver, para la Argentina está redactado el 75 inciso 24, que es la pregunta 44, y el análisis de ese artículo de ese inciso es la pregunta 45 y 46. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda o sea, yo estudié de lo que tomé nota en clase con respecto a la entrada en vigor de Mm, los. tratado. Acá está el artículo 24 dice que la entrada en vigor, un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha en que se disponga o se acuerde entre los estados negociadores. Muy bien. La manera que yo le expliqué, eso de manera muy general. Obviamente que los estados negociadores van a estipular la forma de cómo va a entrar en vigencia. Si un tratado bilateral celebrado en buena y debida forma entra en vigencia con el Con el intercambio intercambio, de los instrumentos de ratificación. Y si claro, hablamos de un eso lo tomé yo tratado en clase. multilateral, va a entrar en vigencia cuando se cumpla el número establecido de depósitos de instrumentos de ratificación. Va a entrar en vigencia para los estados que depositaron el instrumento de ratificación. Esa es cuando dice la forma que diga el tratado o que Ah, establece bien, el bien, tratado. bien. Esa era mi duda. Digo, Ujú. ¿cómo? ¿Hay que para escribirlo? No. Listo, perfecto, gracias, profe. Perfecto. ¿Qué pregunta tienen?
Profe, en el tema de la Carta de la ONU, vio que, o sea, hay estados que no están adheridos, digamos, pero también para ellos, digamos, va la carta, por así decirlo, como que ellos también tienen que conducirse de esa forma. Ujú. Sí, Eso, eso más que nada, digamos, sí, ahí está. Eso nomás era que tenía sí. medio una duda con eso. ¿Qué más? Profe, en la unidad Mm. 4, en el preguntero, dice justamente, hay una correlación entre derechos y deberes, ¿dónde está establecida? ¿Estamos hablando de la Carta de la ONU o de la Corte Interamericana? Espérame, De la OEA, perdón, de la ¿tu Carta de la OEA. pregunta? La 19, profe. No, pero yo no voy a preguntar eso. Ah, bueno. No está marcado eso. Ahora yo les marco. ¿Tienen el preguntero a mano? Así ya les marco. Ay, sí, porfa. Sí, 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 profe, sí, profe. profe. porfa. ¿Tienen todo el preguntero? Sí, No, yo sí. no tengo. ¿Tienen a mano? Porque después me van a decir, profe, repita de vuelta. Tenemos a mano. ¿Todos tienen? Sí, doctor. Yo no tengo a mano, profe. ¿Cómo? No tengo a mano el preguntero. Mismo Lucía, que ¿no? pasó.